Hola, ¿cómo están queridos alumnos y alumnas? Bienvenidos a esta nueva clase de manejo de contaminantes 2, manejo de contaminantes del suelo, en la que vamos a iniciar la segunda unidad que trata concretamente ya de los contaminantes del suelo, de la contaminación del suelo. Y vamos a empezar este tema abordando qué es la contaminación y específicamente en lo que se refiere al suelo. En primer lugar, vamos a hacer un repaso rápido de las amenazas que causan la degradación del suelo en sus distintas facetas y después ya vamos a ver cuáles son las acciones que de verdad contaminan y vamos a definir la contaminación y los distintos grados de contaminación. No es lo mismo contaminación que polución o que degradación, por ejemplo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a acabar viendo las fuentes, origen de esa contaminación, que pueden ser geogénicas o antropogénicas. Y en estas últimas veremos las más importantes que suceden en Ecuador, como son la industria, la minería, las relacionadas con las zonas urbanas, la producción de desechos y las actividades agrícolas y ganaderas, es decir, las agropecuarias. Para ver el tema de las amenazas en el suelo, voy a usar estas magníficas infografías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, como se conoce normalmente, porque son bastante didácticas y como estas amenazas en teoría ustedes deben haberlas visto ya en otras asignaturas como edafología o agroecología, pues no merece la pena que entremos en detalle en ello, sino simplemente lo que quiero es hacer como una recapitulación y que las veamos todas aquí en conjunto y sepamos diferenciar cuáles son cada una y veamos luego nuestros contaminantes, cuáles son los problemas que causan, ¿no? Entonces, como les digo, no voy a entrar en mucho detalle, sí quiero resaltar que se fijen en esa parte verde de abajo a la izquierda de la imagen, con ese dedo para arriba, ese pulgar hacia arriba, en el que me habla de, bueno, las cosas, acciones positivas que sirven para minimizar, reducir esas amenazas. Y en realidad quizá esto es lo que más me interesa y es, yo creo, el concepto que debemos de tener, que antes de que tengamos que trabajar con los contaminantes, que es en lo que consiste esta asignatura, lo ideal sería que se establezcan acciones de prevención, ¿no? Acciones para minimizar que surjan estas amenazas, que surjan los problemas derivados de ellas y que, por lo tanto, también haya acciones contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí las vamos a ver brevemente y vamos a fijarnos en esas partes verdes que les digo que son las que más interesan. Empezando por esta primera, que es la, digamos, la amenaza de la erosión del suelo, que es una amenaza que sucede de manera natural por la acción y por el viento, pero que se ve potenciada por la acción humana, como siempre, ¿no? La deforestación, el laboreo excesivo o realizado de manera incorrecta favorece que haya una erosión del suelo. Esto, como ven ahí, pues se puede cuantificar de una manera importante y tiene un problema verdaderamente cuantificable de unas dimensiones pues de hasta el 10%, ¿no?, de la producción total que puede verse afectada en el 2050, como dice ahí. Pero lo más importante es eso que les digo, ¿no? Que esto se puede prevenir con medidas de gestión como las terrazas, ¿no?, o como ciertas construcción de canales para evitar esta erosión, ¿de acuerdo? Pero digamos, esta es la primera amenaza, la que sucede de manera natural y que nuestras acciones de prevención pueden evitar que suceda. La siguiente amenaza es la compactación del suelo, que también es origen de un mal uso del suelo desde el punto de vista mecánico por un laboreo excesivo normalmente, que lo que hace es que produce una disminución de la macroporosidad del suelo y eso tiene un importante impacto en el rendimiento agrícola. De hecho, fíjense que el 4% de la superficie terrestre se estima que está compactada por ese excesivo laboreo que hay. Así que simplemente con acciones de laboreo mucho más
conservadoras, pues tendría unos impactos no solo buenos para el rendimiento agrícola, sino también para ese equilibrio. Ya vemos que las propiedades físicas del suelo son importantes para el equilibrio entre todos sus componentes y, como veremos más adelante, pues incluso tiene beneficios para la fijación de carbono orgánico. La siguiente amenaza es el sellado del suelo, que es relacionada con la anterior, en este caso por menos acciones agrícolas, pero en cualquier caso por acciones antropogénicas, ¿no? El sellado es cubrir de manera permanente la superficie del suelo y de manera que al final desaparece y ya no tiene ninguna de las funciones importantes que veíamos anteriormente. El desarrollo urbano es el principal problema y, como ven, pues ahí dice que 17 hectáreas son selladas cada minuto bajo la expansión de la infraestructura. Bueno, esto viene de la mano del aumento poblacional y del desarrollo, y simplemente lo que hace falta es tener, pues eso, unas políticas que favorezcan la protección y favorezcan que los suelos aptos para la agricultura y los suelos aptos para la conservación de la biodiversidad pues no queden enterrados debajo de esa expansión urbanística que muchas veces es descontrolada. Esta mala gestión que estamos viendo de los usos de los suelos al final no solo tiene un impacto en el uso, en la productividad agrícola de los suelos que le demos o en la desaparición del suelo, de esa primera capa que es visible para nosotros, sino que tiene impactos más allá en cosas que no podemos ver pero que se pueden cuantificar y que son tan importantes para la conservación de la biosfera como es el carbono fijado. Esas acciones que hemos visto, sobre todo el sellado, que es la pérdida del suelo, y también la erosión, y por supuesto la compactación, al minimizar ese intercambio gaseoso, al final lo que provocan es que haya una pérdida de carbono orgánico que hay en el suelo. Y fijaros que en el suelo hay más carbono orgánico que el que hay en toda la vegetación y en toda la atmósfera de manera conjunta. O sea, el suelo es el principal reservorio de carbono orgánico, con lo cual su deterioro también ocasiona que haya un deterioro en el carbono que hay disponible y por lo tanto en el calentamiento global. De hecho, fíjense cómo ahí se dice que la gestión sostenible del suelo promueve el secuestro de ese dióxido de carbono, impulsa la salud del suelo y contribuye a alcanzar los ODS, que ya todos ustedes saben lo que son los ODS para que vean cómo todo está relacionado y las acciones, las amenazas que hagamos en el suelo, pues pueden o no colaborar a esos resultados contra el cambio climático. Así que este es una amenaza, digamos, como invisible, pero que en los últimos años, con investigaciones punteras, pues se ha podido cuantificar cuál es el carbono orgánico que hay en el suelo y se ha visto la importancia que tiene la conservación del suelo para la conservación global a través del cambio climático. Otra de las amenazas importantes que ya no solo tiene relación con la gestión que se haga del suelo, ese manejo que se haga del suelo de manera mecánica, sino ya en el aporte de las sustancias que se utilizan y que ya sí causan una contaminación, pues es el uso excesivo de fertilizantes, por ejemplo, o una mala gestión que haga que al final hay un desequilibrio de los nutrientes. Este es un problema que, igual que el anterior, al final lo que hace es que no solo tiene efectos en el suelo en sí mismo, sino que afecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y por supuesto también pues, al resto del sistema acuático mediante la relación que hay entre el suelo y agua. Entonces vemos nuevamente cómo aire, agua y suelo están conectados y los desequilibrios que se producen en uno al final afectan a todos. Y obviamente, pues si todo eso que estamos hablando se ve afectado, aire, agua y suelo,
y afectamos en cuanto a la estructura mediante la compactación, mediante el sellado, afectamos también a las características químicas mediante los desequilibrios de nutrientes. Al final, eso, como vimos en las primeras clases, pues también tiene un impacto en el componente biológico, ¿no? Y cualquier impacto en cualquiera de las partes, pues sin duda va a tener un efecto negativo en la biodiversidad del suelo, que posiblemente es la menos, digamos, amable de la diversidad que conocemos. Los gusanitos, los invertebrados, pues no son los animales que la gente tiene de peluche en la cama, pero no deja de ser fundamental para ese equilibrio, como ya vimos, y sin duda de una importancia en cuanto a cantidad considerable. De hecho, bueno, como pueden ver, una cuarta parte de la biodiversidad que hay en el mundo está en el suelo, debajo en el suelo donde no lo vemos y aunque no somos conscientes, pues es fundamental para el equilibrio global. La salinización del suelo es uno de los principales problemas del suelo que hay en Ecuador, principalmente en la zona de la sierra, debido también un poco a ese origen de la roca, que es de material piroclástico, o sea, de origen volcánico, y a la erosión que se produce de arriba durante tantos años que ha habido aprovechamiento agrícola, pues al final eso unido con el uso excesivo de fertilizantes y el uso de aguas que son de baja calidad han provocado que sobre todo en la sierra gran parte de su superficie sufra estos problemas de salinización, que es el aumento de esas sales de magnesio, de calcio, de bicarbonato, ¿no? Y es un problema muy grave porque el costo necesario para corregir ese desequilibrio en estos cationes, pues como veis puede ascender hasta más de $400 por hectárea, lo cual significa un importante gasto desde el punto de vista productivo. Pero más allá de eso, al final lo que genera esto es ese desequilibrio también en el caso de los nutrientes y todos los problemas asociados que hemos visto anteriormente. Y relacionado con la amenaza anterior, pues está la acidificación del suelo, que podemos decir que es, bueno, en sentido contrario, en este caso es la pérdida de esos cationes que hemos dicho anteriormente y la acumulación de los otros iones, ¿no? Los del ion de hidrógeno y los de aluminio, que lo que hacen es que descienda el pH del suelo y esa acidez tiene problemas, genera problemas, por supuesto, para el uso agrícola, pero también importante que nos va a interesar a nosotros es que esa acidez, como ya vimos anteriormente, va a condicionar las reacciones que se producen de los contaminantes con el suelo y va a facilitar su absorción o va a facilitar su dilución y esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de realizar acciones de remediación. Y por último tenemos la contaminación propiamente dicha del suelo, entendida esta como el incremento de productos que vayan a causar una toxicidad. La FAO hace esa diferencia con otras acciones que hemos podido ver antes, como por ejemplo el uso de fertilizantes, que al final pueden tener cambios en las características físico-químicas y puede generar esos desequilibrios de nutrientes, puede generar la salinización, etc. Pero digamos que considera contaminación cuando hay toxicidad y lo diferencia en este caso, yo creo, pues como una estrategia de comunicación para diferenciar distintos tipos de problemas y por lo tanto establecer medidas para acabar o para disminuir o luchar contra cada uno de ellos. Pero sin duda la contaminación es en sí misma una amenaza y tanto esta contaminación estrictamente dicha de productos tóxicos como algunas de otras amenazas que hemos visto anteriormente causan unos problemas y desequilibrios en el suelo que son los que vamos a intentar solucionar con nuestras medidas de remediación.
Como parte de esas acciones de divulgación y de concienciación para solucionar los problemas, la FAO también ha generado unos mapas a nivel global de esas amenazas para ver cómo es la situación en cada continente y cuál es la tendencia que está habiendo últimamente. Por suerte, aquí tenemos el de la contaminación del suelo. Vemos que en Latinoamérica la contaminación del suelo no es la peor del mundo. Tanto Eurasia como el norte de África tienen una situación mucho peor que en Latinoamérica, aunque pues hay otros lugares como Australia y como América del Norte que tienen una mejor condición en cuanto a la contaminación del suelo, y no solo eso, sino que la tendencia en esos sitios es que va mejorando. En Sudamérica es pues una situación regular y con una tendencia variable. En unos sitios va mejor, otros sitios va peor. Entonces, lo ideal sería que la situación pase a ser buena y, por supuesto, que siga mejorando. Entonces, esto quería mostrarlo aquí para que veamos un poco cuál es comparativamente la situación con otros lugares del mundo a una escala global. Pero para cada una de las amenazas hay un mapa y bueno, nos da una idea de cuál es la situación. No voy a entrar en detalle en ello, como les he dicho. Quería pues ahora en esta primera parte hacer un resumen breve de estas amenazas, pero se las voy a mostrar a continuación para que veamos de manera global cuál es la situación, y si ustedes quieren, pues ya con más detalle pueden recurrir a esta información que la FAO tiene disponible. Aquí están, como les digo, pues las 9 amenazas que hemos visto. Esta contaminación del suelo la he puesto ahí arriba y están todas las demás. Y bueno, vemos que en general Latinoamérica está mejor que el resto de los continentes. Pues digamos que esa contaminación, la acidificación del suelo y el sellado del suelo, no estamos en las peores condiciones del mundo. Estamos en un punto intermedio, aunque en las demás estamos en mala condición, ¿no? Todas las demás, salinización, pérdida de diversidad de carbono, desequilibrio de nutrientes, compactación y erosión del suelo, pues tenemos una mala situación. Desgraciadamente no hay ninguno de los componentes en el cual estemos en verde. Pero bueno, para eso están ustedes estudiando, para conseguir que las condiciones, tanto del suelo como de todo el medio ambiente, pues mejore, y dentro de unos años pues las cosas estén en mejor circunstancia. Bien, y con esto pues terminamos este repaso que hemos hecho a las amenazas para que sean conscientes de cuáles son los problemas que afectan al suelo, y ahora vamos a centrarnos un poco en esa contaminación que es en la cual vamos a intentar buscar soluciones en esta materia. Vamos ya entonces a hablar de lo que es contaminación, y para eso en primer lugar vamos a definir lo que es la contaminación del suelo, entendiendo que ésta se refiere a la presencia en el suelo de un químico o de otra sustancia que está fuera de sitio y que puede o no estar presente en una concentración más alta de lo normal. Y aquí quiero hacer una diferencia entre lo que es contaminación del suelo y polución del suelo, entendiendo que la polución es cuando esta contaminación que hay en el suelo tiene efectos adversos sobre cualquier organismo al que no esté destinado ese producto químico. ¿De acuerdo? Así diferenciamos lo que es contaminación de lo que es polución. Esta diferenciación la hace la FAO y la hace el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos, que es como el IPCC de cambio climático. Pues la FAO, Naciones Unidas, tiene este grupo del suelo que trabaja y que hace esta diferenciación para entender si simplemente está contaminado como esa presencia con concentración más alta de lo normal o no, o si ya produce esos efectos adversos y ya podemos hablar de polución. ¿De acuerdo? También hay que tener claro que esta contaminación puede ser involuntaria o puede ser hecha a propósito, planeada, como dice ahí. ¿Bien? Y puede ser de origen antrópico o puede ser por origen natural, como vamos a ver más adelante. En cualquier caso,
es, yo creo, importante que seamos conscientes que muchas veces la contaminación del suelo no puede ser evaluada directamente o no puede ser percibida visualmente. De manera que es un peligro oculto, es un problema oculto que existe, pero del cual la mayoría de la sociedad no es consciente y en muchos casos, por lo tanto, ni los políticos ni los presupuestos se destinan a un problema que no se puede percibir. Por lo tanto, tenemos que nosotros hacer hincapié en que aunque no podamos ver estos problemas, pueden ser origen de distintas fuentes de contaminación y que pueden causar pues, todos los graves daños que hemos visto anteriormente. Como ya sabrán, la contaminación también la podemos clasificar como puntual o difusa, entendiendo esta puntual como un evento específico en un área determinada, ¿no?, en la que los contaminantes se liberan al suelo. Y entonces podemos identificar de manera fácil quién ha sido el origen de esa contaminación. Normalmente las actividades antropogénicas son las principales fuentes de contaminación puntual y hay pues infinidad, como aparece en la imagen, pueden ser fábricas, puede ser la eliminación de desechos y aguas residuales, puede ser vertederos no controlados, pues aplicación de agroquímicos también de manera puntual en un lugar, incluso derrames, por ejemplo, relacionado con no solo con la industria, sino también con la potente producción de productos petroleros que hay en el país. Todos ellos son fuente de contaminación puntual y de esta quizás sí se es más consciente porque como la imagen se puede ver, se puede visualizar y sobre estas se tiene más conciencia, como digo, y se suelen realizar acciones de remediación más frecuentemente. Al contrario que la contaminación puntual, la contaminación difusa es una contaminación que se propaga por áreas muy extensas y que se acumula en el suelo y no tiene una fuente única y fácilmente identificable. ¿De acuerdo? La contaminación difusa se presenta donde la emisión, la transformación y dilución de contaminantes en otros medios ha ocurrido previamente a su transferencia al suelo. De manera que la contaminación difusa implica el transporte de los contaminantes a través de los sistemas aire, agua y suelo, que hemos mencionado también anteriormente con las amenazas, y vemos como todo está interrelacionado. A continuación vamos a ver cuál es el origen de esa contaminación, es decir, cuáles son las fuentes. Pueden ser geogénicas o antropogénicas. Empezamos por estas primeras, las geogénicas, diciendo que de manera natural hay ciertos eventos como erupciones volcánicas o como incendios que liberan muchos elementos tóxicos, principalmente las dioxinas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿De acuerdo? Eso por un lado, eventos naturales. Y luego, por otro lado, también hay materiales parentales, es decir, la roca madre, esa que vimos, que es una fuente natural también de metales pesados por un lado y de radionúclidos por otro. Radionúclidos pues de distintos tipos, ¿no? Aquí en esta tabla os he puesto estos, el torio, el radio y el potasio 40, que está dado en becquerels por kilo, ¿de acuerdo? Esto es el tipo de roca y cuántos becquerels por kilogramo emiten. Entonces veis que hay mucha diferencia teniendo en cuenta el tipo de roca. Aunque son unas emisiones relativamente controlables, digamos, porque, por ejemplo, el potasio 40, como ya sabéis, los plátanos, los guineos, tienen mucho potasio y una pequeña parte de ese potasio es potasio 40, ¿bien? Que es potasio radiactivo. O sea, en realidad cuando nos comemos un plátano, un guineo, estamos comiendo un poquito de radioactividad por ese potasio. Hay otras plantas que también lo tienen, las espinacas, los aguacates, por ejemplo. Entonces, pues ese guineo tiene esa cantidad de potasio que más o menos es aproximadamente unos 20 becquerels, digamos, ¿no? Cada guineo puede tener unos 20, 15 o 20 becquerels, para que os hagáis una idea
comparativamente de cuánto puede emitir. Entonces, ahí los carbonatos es casi como un kilo de carbonato, es casi como 5 guineos. En cambio, los esquistos son unas rocas que emiten más radioactividad, pues ya emiten bastante más. Aunque también digo, como repito, pues o sea, no es una radioactividad que genere grandes problemas, porque normalmente la contaminación natural, aunque pueda representar un riesgo para el medio ambiente y para la salud humana en concentraciones elevadas, suele ser que no ocasione problemas debido a la capacidad regeneradora y a la capacidad de adaptación que tienen pues, las plantas que viven sobre este suelo. ¿De acuerdo? El problema surge cuando los ecosistemas están sujetos a presiones externas y entonces se altera su resiliencia. Recordar que esto lo hemos hablado en ecología, los problemas de alterar los equilibrios, ¿no? Entonces alteras esa resiliencia y alteras la capacidad de respuesta. Ahí es cuando vienen los problemas derivados de esta contaminación natural, porque si no, como suele ser constante y en unas intensidades controladas, pues el resto de biodiversidad, digamos, se adapta a estas condiciones ambientales. Además de las fuentes geogénicas, pues también están las fuentes antropogénicas, que son las más preocupantes porque en primer lugar somos nosotros los responsables de ellas y en segundo lugar por la gran diversidad de contaminación, de contaminantes que surgen de estas fuentes, ¿no? En esta figura pues aparecen no solo las referentes a los suelos, sino también las referentes a la atmósfera y a las aguas, que no vamos a ver aquí concretamente, porque para eso están las otras asignaturas relativas a ello, pero que sí figuran aquí porque siempre tenemos que tener presente que hay interconexión entre esos tres espacios, esos tres compartimentos, esos tres medios, y que los contaminantes se mueven de unos a otros y a veces las fuentes antropogénicas nacen en uno pero acaban en otro o viceversa, ¿no? Recorren incluso los tres medios. Entonces no entraremos en esas dos, en la atmosférica y en las de las aguas, pero bueno, en los otros cuadritos en verde pues aparecen las más importantes que ahora vamos a ver en detalle y que en realidad podemos resumirlos como que las fuentes procedentes de actividades industriales, sobre todo por los productos químicos que hay. Luego, relativo a eso también los agroquímicos, que ya no es la actividad industrial en sí misma, sino los agroquímicos usados para las actividades agropecuarias. Y por otro lado, pues todo el tema de residuos, de desechos, que por un lado vienen como parte de los residuos propiamente dichos domésticos, que ahí hay mucha diversidad de contaminantes, y que por otro lado no necesariamente esos residuos que producimos los seres humanos, sino que son desperdicios, digamos, de otros procesos, ¿no? Y son residuos de actividades industriales y de otro tipo de actividades que no necesariamente sean las domésticas, ¿no? Incluyendo pues finalmente pues problemas que haya con la irrigación tanto de aguas como de lodos procedente de esos residuos que se tratan en primer lugar pero que a lo mejor no se tratan adecuadamente y esa irrigación hecha teóricamente con buena intención puede ser también una fuente contaminante. ¿De acuerdo? Entonces estas las vamos a ver, los vamos a ver a continuación, teniendo en cuenta que estos contaminantes pueden ser liberados accidentalmente, esto ya lo dijimos, pero quiero recordarlo ahora, como por ejemplo pues, los típicos derrames de petróleo o la lixiviación que hemos hablado procedente de los vertederos, o también estos contaminantes, pues recuerden, se pueden verter de manera intencional, como pueden ser pues, esos fertilizantes o los plaguicidas o estas aguas residuales que estamos diciendo que no están tratadas. Entonces vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada uno de ellos. La primera fuente antropogénica que vamos a mencionar es la procedente de las actividades industriales. Si bien es cierto que Ecuador no se caracteriza por tener una potente industria, es verdad que hay multitud de industrias
y por lo tanto hay también infinidad de químicos utilizados en estas actividades industriales. Por lo tanto, también sus impactos en el medio ambiente también son igual de amplios, ¿no? Entonces, a pesar de esa diversidad, hay que tenerla en cuenta y considerar caso por caso, por supuesto. Y bueno, podemos agruparlas, esas actividades industriales, en estas que aparecen en la diapositiva y que tienen más o menos presencia en el país. Algunas son más activas en cualquier caso, en toda la geografía. Por supuesto, el manejo de desechos está omnipresente en cualquier lugar. Las industrias energéticas no está tan diseminada, aunque sí hay en ciertos puntos, por ejemplo, por la refinería de Esmeraldas. Y luego hay otras actividades que están más diseminadas en cualquier lugar, como puede ser la industria química, instalaciones químicas, ¿no? O el procesamiento de minerales y metales. A raíz de la industria minera que veremos después. Y por supuesto, luego están otro grupo así más heterogéneo que incluye multitud de esas pequeñas industrias que pueden fabricar tanto fibras por un lado, como puede dedicarse al sacrificio de animales y pues a otro tipo de productos. Con esto lo que quiero transmitiros es esa diversidad que hay y que es difícil abordarlo en su conjunto, incluso que va cambiando pues, con los nuevos compuestos que van saliendo y la nueva legislación que hay. Lo que sí quería decirles es que en realidad todos ellos hay trabajos como este que les presento ahí de Jaramillo y colaboradores, ¿no? Hecho en Ecuador, que muestra que la salinización es una de las principales amenazas para los suelos, ¿de acuerdo? Estos afectan a zonas que están próximas a actividades industriales. Es una realidad, es una amenaza que veíamos antes, es un impacto que ya se produce cerca de estas zonas industriales que no es evidente, no se ve a no ser que se cuantifique, pero que es uno de los principales problemas. En cualquier caso, yo digo, siempre que se hable de industrias hay que mirarlo en detalle, saber el origen e incluso la tecnología concreta que se usa dentro de ese tipo de industria, porque la variabilidad es enorme. La minería, en cambio, es una actividad mucho más preocupante desde el punto de vista de la contaminación, a mi entender, porque en Ecuador hay grandes explotaciones y hay la pretensión de que aumente este recurso dentro de la política económica extractivista, pues en los últimos años se ha impulsado esa actividad. Es verdad que, bueno, como aparece en esta figura, se hicieron unas nuevas concesiones en el 2017, no sé si se acuerdan, en las que había casi 3 millones de hectáreas nuevas, que son las que aparecen en rojo en la figura, y que algunas de ellas se encontraban dentro de ciertas áreas protegidas, que son las que en la figura de la derecha aparecen en color morado. Entonces, también recordarán que hubo una consulta popular en 2018 en la que había una pregunta que decía que si estaba de acuerdo en enmendar la Constitución para que se prohibiera sin excepción la minería metálica en todas las etapas en las áreas protegidas, y en zonas intangibles y en centros urbanos. ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Recuerdan que votaron? ¿Sí? ¿Recuerdan que salió? Pues salió casi con un 69% que sí. Por lo tanto, pues se enmendó la Constitución y se prohibió, y entonces esas concesiones que había en origen en 2017 pues se redujeron a las que aparecen en la figura B en color más cafecito, más marrón, ya que se eliminaron, o entiendo que se prohíbe ahí en esas zonas moradas. Pero a pesar de esa reducción de esas zonas mineras, pueden ver que sigue habiendo un montón de lugares con ese color cafecito, que son nuevas concesiones mineras que en los próximos años se pretenden explotar. Todo eso, sin duda, pues nos hace ver que posiblemente los problemas asociados a la minería pues se multipliquen pues por 2 o por 3, teniendo en cuenta que aumenta las superficies y las explotaciones mineras. Y estos problemas vienen derivados de los desechos tóxicos que produce esta minería.
lo que pasa es que se almacenan en esos estériles que se llaman, y estos estériles son unas partículas muy finitas que normalmente tienen distintas concentraciones de metales pesados, y a partir de ahí, como están almacenados, pues el viento o por la lluvia, por roturas, por accidentes, pues se van dispersando, y esos metales pesados almacenados en grandes cantidades pues se van regando por grandes extensiones. Entonces, sin duda, lamentablemente, intuyo que este será un problema cada vez más grande que es necesario atajar. Y por supuesto, también referente a la minería, pues en Ecuador están los clásicos problemas asociados a la extracción de gas y de petróleo, ¿no? Principalmente de petróleo, que todos somos muy conscientes, ¿no? La sociedad es muy consciente, y que por suerte actualmente ya podemos decir que la mayoría de esos problemas asociados es referente a accidentes. Antes pues había también negligencias, incluso mala fe, y no se cumplían, no se consideraba ni se tenía cuidado en hacer muchísimas cosas. Hoy hay una regulación y hay un control mayor, aunque pues echa la ley, echa la trampa, y ya pues en todos los sitios hay gente que intenta aprovecharse de las circunstancias y que muchas veces no cumple con lo que debe, o por irresponsabilidades o por intereses ya también económicos. Entonces sigue habiendo otro tipo de problemas, pero en general ya la mayoría son asociados a accidentes, ¿no? A accidentes de derrames de petróleo, de crudo, y también de las salmueras que salen de esa explotación. Entonces, sin duda esto va a seguir estando, porque hasta que no se acabe el petróleo, como decía antes, la política económica extractivista, a pesar de que haya un mensaje de cambio de matriz productiva, pues ese cambio pues, se producirá con el tiempo, con lentitud, pero eh, aprovechar los recursos petrolíferos, pues yo creo que de momento no hay otra alternativa, y a nivel institucional no se plantea abandonar eso hasta que no esté agotado, digamos, ¿no? Bueno, no solo aquí, sino en ninguna parte del mundo. Entonces, de hecho, pues ahí en la figura aparecen las últimas rondas petroleras que ha habido, ¿no? La de Intracampos, que es la parte noreste, ahí por la zona de Sucumbíos y toda la zona tradicional petrolera. Luego los bloques 70 y 80, que es la zona del suroriente, que es una zona que de momento está muchísimo menos explotada, ¿no? Bueno, prácticamente no está explotada, sería como una nueva zona a explotar en general. Y luego está también la ronda offshore, que es esta que se planteaba para hacer en aguas continentales, eh, eh, pues en la costa, por Santa Elena y Guayas, ¿no? Entonces, bueno, esas rondas se hicieron, se han repartido, y bueno, veremos también al final cuáles se aprovechan y no, o no, perdón. Pero en cualquier caso, pues se harán estudios sísmicos, se verá si los campos son de interés o no, y más lento o más rápido, si son rentables o si hay necesidades, al final yo creo que se irá haciendo. Así que pues lamentablemente seguiremos sufriendo los accidentes de estos derrames, y bueno, esperemos que no sean muchos. Otra de las fuentes de contaminación antropogénicas pues son las vinculadas a los centros urbanos, ¿no? A las urbes. Ahí se nos ocurre en primer lugar, obviamente, pues todo lo referido a los vehículos, a los motores de combustión, pues por los gases contaminantes que sabemos que luego se depositan. Pero no solo son los motores, sino que los vehículos también, por ejemplo, pues debido a la corrosión de sus partes, ¿no? Cuando llueve, las salpicaduras, va habiendo esa corrosión, y al final pues se van depositando, pues hay metales pesados también, ¿no? Y pues otros plásticos, etcétera, ¿no? Y todo eso pues se va acumulando en los márgenes de la carretera, y según cómo esté hecho el desagüe, pues se dirige a un sitio o a otro.
Entonces, los motores, los vehículos son una fuente importante y muy diversa. Pero no es la única, obviamente, ¿no? Y en las urbes pues tenemos otras fuentes muy diversas, como es, por ejemplo, pues la relativa a todos los productos químicos domésticos, que son pues también infinidad. Y cuando digo químicos domésticos no solo me refiero a los de limpieza, sino también hay productos químicos que son relativos a otra serie de actividades que pueden ser incluso cosméticas o, o de distinta índole, ¿de acuerdo? Ahora, hoy actualmente con esto del virus, pues hay una mayor concienciación con la limpieza y bueno, un consumo en mayor nivel de, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. Por eso lo pongo ahí, que en realidad es el Clorox, ¿no? Creo que se llama así, la marca comercial es el Clorox, que es el cloro, ¿no? El cloro o el hipoclorito de sodio, que se utiliza mucho para desinfectar, también se le conoce como lejía en otros sitios. Y bueno, pues ahora ingentes cantidades de ese producto pues llegan a todos los sitios, pero no solo acaban en el desagüe, sino que en trapos manchados con eso luego va a la basura y de ahí acaban en el vertedero, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede haber lixiviados, bueno. Simplemente, bueno, ya recordaros que son tan tóxicos que, bueno, hay una cosa muy importante que muchas veces la gente lo aprende por experiencia propia y es que no se debe mezclar el Clorox, el hipoclorito de sodio, con el amoníaco, que el amoníaco es otro producto que se utiliza también para limpieza, porque produce un gas que es muy tóxico. Entonces, estos productos son tan reactivos que a veces tienen esos problemas. Y son dos productos que se tienen frecuentemente, ¿no? Uno, el cloro se utiliza para limpiar, pero también para blanquear. Y el amoníaco también para desinfectar. Pero si los mezclas, pues dices, bueno, voy a echar de los dos porque no me queda mucho. Pues te sale ahí un gas que es tóxico y lo puedes inhalar en ese momento y te afecta, ¿no? Eh, y bueno, pues hay otra serie de productos también muy variados, como los de los plásticos, que pongo ahí también. Ahí, bueno, sabéis que los plásticos deben de llevar, en la parte de atrás, deberían de llevar esos números que identifican, esos triángulos con esos números, identifican qué tipo de plástico es y cuáles son sus usos recomendados y, bueno, la teórica toxicidad que llevan, ¿no? Porque se sabe que eh, el plástico va perdiendo parte de su composición molecular y eso al final se puede absorber por lo que contiene el envase. Entonces, de hecho, pues ha habido últimamente una campaña fuerte por eliminar de todos los productos plásticos los BPAs estos, ¿no? Los bisfenoles, que se considera que son carcinogénicos, ¿no? Y por lo tanto pues se eliminan de muchos productos, entre ellos el teflón, si no recuerdo mal, creo que se elimina y de contenedores de agua, los tomatodos y estas cosas. Entonces, bueno, eh, son tres fuentes, a las urbes en general y los productos químicos, los plásticos, los vehículos, son una fuente infinita de contaminantes que puede ser que no tenga grandes concentraciones, pero que si se acumulan por algún motivo, pues pueden ser una fuente de contaminación, ¿de acuerdo? Y luego hay otra fuente de contaminación que os pongo aquí también, que es la derivada por el plomo, que cada vez se evita más porque se conoce, ya es un compuesto, un metal pesado en este caso concreto, que se identifica fácilmente y se sabe su toxicidad, y entonces ha habido campañas por eliminar el plomo. De hecho, bueno, también no sé si cuando ustedes eran pequeños la gasolina llevaba plomo, porque es un antiexplosivo, me parece, ¿no? Entonces, antidetonante. Entonces llevaba plomo, pero luego se descubrió que tras una fuerte campaña contra las petroleras, se descubrió que ese plomo pues causaba esta enfermedad, ¿no? El saturnismo, y al final se quitó el plomo de los combustibles fósiles, de la gasolina en este caso, ¿no? Del diésel no.
y otras cosas también llevaban plomo, ¿no? Por ejemplo, las pinturas antiguamente llevaban plomo. Entonces ese plomo sigue estando hoy en las pinturas de muchas casas antiguas, de manera que si se derrumba la casa o se demuele um, pues para construir una nueva o lo que sea, pues toda esa pintura pues puede al final particularse y por medio del viento pues puede acabar y ser siendo inhalada, etcétera, etcétera, ¿no? Y o puede acabar en campos de cultivo donde pues contamina el suelo. Entonces el plomo sigue estando en esas pinturas. Hoy también, por ejemplo, en las cañerías, en los tubos, conducciones de agua antiguas, pues son de plomo. Y eso pues se va soltando poco a poco y es tóxico. O sea, el problema del plomo es un problema histórico y grande y muy conocido contra el que se ha ido luchando pero que no ha desaparecido, ¿no? Y bueno, os invito, os pongo ahí esos dos cuadros famosos de dos pintores famosísimos. El de la izquierda es Rubens y el de la derecha es de Goya, de Francisco de Goya, que los dos cuadros se llaman Saturno devorando a su hijo. Y bueno, de ahí viene ese Saturno, esa locura. También se le llamaba saturnismo a esta enfermedad porque bueno, en primer lugar porque antiguamente al plomo en la antigua Grecia se le llamaba Saturno, a ese mineral, y luego también porque pues el saturnismo, esta contaminación por plomo, aparte de que suele ser crónica, no es una contaminación aguda, sino es una contaminación crónica, sino por eso que da consecuencias a largo plazo, pues tiene problemas de anemia, etcétera, y también problemas neuronales, ¿no? Afecta al cerebro y da un poquito de locura. Entonces, por eso también el saturnismo se habla pues por estos Saturnos devorando a su hijo, que pintaron tanto Rubens como Goya. Y bueno, os invito a que investiguéis un poquito de Saturnismo y Saturno devorando a su hijo y de Goya y de Rubens y todo esto, porque, por ejemplo, Goya acabó sordo, era un pintor sordo, y se piensa que sufrió de Saturnismo, porque como las pinturas llevaban plomo, porque en ese caso no era antidetonante, sino para que fijaran mejor las pinturas, ¿no? Pues entonces, bueno, hay una historia ahí en torno al plomo y Saturno y el saturnismo que es interesante, así que os invito a que investiguéis un poquito más y leáis al respecto. Y nada, pues vamos a seguir ahora con la siguiente contaminación antropogénica. Lamentablemente, también ligado a nuestras actividades cotidianas, pues está otra fuente de contaminación antropogénica, que es la de los desechos, y que nos es muy común, ya que la eliminación de desechos en vertederos, pues es la principal forma de manejarlos, y todos somos conscientes y todos hemos visto este tipo de vertederos. Lo que pasa es que muchas veces no se sabe, o uno piensa que botando la basura ahí queda y no pasa nada, pero no se es consciente por el público en general de los problemas asociados a estos vertederos hasta que no se encuentran los problemas. Muchos de los contaminantes son pues, metales pesados, hay pues, también hidrocarburos, restos de aceites, de grasas, de carros, de vehículos, hay por supuesto residuos farmacéuticos, hay productos del cuidado personal, infinidad de productos. Cualquier cosa que pueda ser contaminante, química, tóxica, que esté en torno a una ciudad, ya sea personal de un local o del uso cotidiano, puede acabar en el vertedero. Y el problema es que al final pues se van acumulando en el suelo y bien procedente por una parte de los lixiviados de estos vertederos y van entrando en profundidad en el suelo y al final pueden acabar en las aguas subterráneas o bien pues también puede ser que se produzcan por evaporación. De manera que es muy importante manejar de manera responsable estos vertederos. Además, pues ahora tenemos una nueva fuente de contaminación, que es ese tachito que os he puesto ahí con celulares, que es referente pues a esta nueva contaminación de productos electrónicos, que cada vez hay más y más, y que es importante ya que esta tecnología pues utiliza ciertos compuestos
que pueden ser contaminantes como metales pesados, como por supuesto plásticos y otros productos, no solo los teléfonos, ¿no? Imagínense también las baterías de los equipos, de las impresoras, de las pantallas, las LED, etcétera, etcétera, ¿no? Hay infinidad de residuos que es una nueva fuente de contaminación que si no se maneja adecuadamente, pues también suma a ese problema que hay actualmente. Antiguamente o antes, la gestión o la mala gestión de las baterías de los carros o las baterías normal que llevan plomo, pues era como el principal problema de contaminación, ese plomo. Ahora en principio se tiene un poquito más de cuidado al respecto, pero pues estos nuevos elementos electrónicos están ocupando todos esos problemas que generaban las baterías con plomo. En cualquier caso, al final, pues para que entiendan la dimensión, ahí les pongo un dato que se calcula como más de 2 kilogramos los desechos por persona y día que se botan a estos vertederos en los países desarrollados. Y esta cifra pues va aumentando conforme va aumentando el consumismo. Entonces, estos vertederos deben ser manejados de manera razonable para evitar estos problemas, aunque la solución nunca es quemar estos residuos, como vamos a ver a continuación. Y luego hay otra forma de eliminar los desechos, no solo a través de los vertederos, sino que es mediante la incineración. Y esta actividad lo que hace es que provoca que haya una lluvia de cenizas desde las plantas de incineración, cuando son plantas como tal, o desde los lugares desde donde se hace la incineración, se producen pues esas escorias que van cargadas pues, de muchos metales pesados en muchos casos y de esos gases que llevan las dioxinas, también como los incendios que hemos visto antes, ¿no? Esto al final se deposita en el suelo y puede pasar pues, al resto de los compartimentos, ya sea mediante la absorción de los seres vivos y que al final afecta a la alimentación o mediante pues el lixiviado otra vez o bueno el lixiviado no de la deposición digamos y pasa al compartimento de agua y de ahí se distribuye a otros lugares. Entonces la incineración es otro de los problemas que genera residuos. Y por último vamos a hablar de las actividades agropecuarias que tienen una relevancia muy importante en Ecuador, ya que gran parte de su superficie está destinada pues tanto a la agricultura como a la cría de ganado. Y entonces pues hay una superficie muy susceptible de ser contaminada por estas actividades. Hay unas ligadas al uso de aguas, ¿no? Uso de aguas aguas residuales que no estén bien tratadas, aguas residuales agrícolas, industriales o urbanas, que pueden acabar contaminando el suelo si no han sido bien tratadas, pero eso, como ya dije antes, lo doy por sabido porque ya lo trataron o lo debieron haber tratado en contaminantes del agua. Pero hay otros contaminantes que van directamente al suelo y que, bueno, en este caso pues voy a hablar un poquito de ellos. Yo creo que en dirección contraria a las flechas que están ahí, empezando por la sobrefertilización, porque es el principal problema. Ya hemos mencionado anteriormente las amenazas y todo esto, que es el problema ambiental más importante vinculado a la agricultura. Es la aplicación excesiva de fertilizantes y de estiércol también, o el uso ineficiente de los nutrientes específicos, por ejemplo el nitrógeno o el fósforo. Lo que hace al final es el agricultor con la intención de tener más cosecha no es consciente de que esto al final perjudica al ecosistema en su conjunto e incluso también a su producción. Pero la sobrefertilización por estos productos es sin duda el problema más importante, que en muchos casos llevan no solo por eso, sino que hay unos metales traza contenidos en estos fertilizantes, porque son derivados de productos químicos, que, que sobre todo pues son el cobre, pues el cadmio, el plomo, que ya hemos dicho, que sigue estando presente ahora,
el mercurio. Entonces, el uso excesivo de estos fertilizantes pues, es verdaderamente un problema. Pero no es el único, ¿no? También la producción ganadera también puede ser fuente de contaminación, ¿no? Aquí donde habla de desechos ganaderos, pues la orina y las heces pueden contener parásitos por un lado y sustancias médicas por otro, ¿no? Puede tener bacterias y también restos de los productos que se les dan a los animales pues para que no enfermen. Y hay que tener en cuenta que muchas sustancias médicas son lipolíticas y entonces no se degradan fácilmente y por lo tanto tienen mucho potencial de quedarse en los lodos y en los estiércoles. Y eso, a su vez, cuando es usado como fertilizante, pues al final se transfiere al suelo, ¿no? Y esto me sirve pues para unir con el cuadrito que dice más arriba, que es el de las enmiendas con derechos sólidos, que a pesar de que se sabe que es un beneficio potencial para la agricultura, ¿no? Echar estos desechos sólidos porque tienen pues nutrientes importantes, pues también hay mucha evidencia científica que muestra que hay un aumento de contenido de metales pesados debido a estos desechos sólidos. Y no solo eso, sino también pues, de lo que hablábamos antes, de los patógenos o residuos de antibióticos veterinarios que al final pasan al suelo y pueden pues, generar la resistencia a los, o sea, a los medicamentos, la resistencia a los antimicrobianos, que ya vimos en ecología. ¿Se acuerdan de eso de la resistencia a los antibióticos? Pues en el caso de las enmiendas utilizadas con estiércol de ganadería que está muy tratada con antibióticos, estos al final acaban en esos lodos y las bacterias del suelo, que ya veremos, también pueden ser en el próximo tema ya veremos, ¿no? Pues hay también salmonelas y otras bacterias que podemos tener nosotros, pues pueden ser resistentes a los antibióticos porque han sido expuestos a ellos en bajas dosis debido a estas enmiendas con estiércol animal. Y los mamíferos, muchos de los medicamentos que usan ellos son los mismos que nosotros porque las bacterias son las mismas en muchos casos, ¿de acuerdo? Y en realidad pues también puede haber ahí muchas más cosas, ¿no? Metales pesados, etcétera. Y nada, pues el último es el de los plaguicidas. Obviamente el uso de plaguicidas es también uno de los problemas quizá también más importantes debido al uso excesivo que se hace de él para evitar las cosechas, para evitar el daño en las cosechas y por lo tanto el uso descontrolado de los plaguicidas pues al final acaba en el suelo y afecta pues a todo lo que hemos visto antes, a la biodiversidad, no solo afecta a la plaga que está siendo combatida, sino que también al final se acumula y luego ya pues hay procesos químico-físicos que hacen que estos plaguicidas se queden absorbidos en los poros del suelo y que pasen a otros compartimentos del mismo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso son muchos los problemas asociados a las actividades agropecuarias, pero bueno, simplemente mencionarlas. Ya digo, en la próxima clase vamos a hablar más en concreto de cuáles son los contaminantes precisos, principales que causan los problemas, porque son contra los que tenemos que luchar. Pero bueno, aquí era para hacer un repaso y saber cuáles son las fuentes y los orígenes y las actividades que más presentes están en Ecuador y que más contaminan. Y con esto, pues nada, voy a terminar esta presentación y espero que haya servido para tener una visión general de qué es la contaminación del suelo en Ecuador, cuáles son las fuentes, qué tipos hay. Y en la próxima clase, como digo, pues ya iremos un poquito más al detalle a ver cuáles son los contaminantes concretos que son los que causan los problemas y contra los que tenemos que luchar. Así que con esto me despido, mis queridos y queridas alumnas, así que un saludo, un fuerte abrazo y espero que les haya parecido interesante. Hasta la próxima clase. Chao.